Lárgate. Ya no eres bienvenida en esta casa. La voz de mi suegra, Ellen, retumbó en el vestíbulo de mármol de la mansión. Su rostro estaba deformado por la rabia mientras arrojaba mis pertenencias sobre el césped perfectamente recortado. Detrás de ella, mi esposo David estaba con el brazo alrededor de una mujer que jamás había visto. Ambos llevaban la misma sonrisa burlona. Mi nombre es Anna, y a mis 32 años estaba viendo cómo mi matrimonio de una década se hacía pedazos justo frente a la casa de mis suegros. Pero, contrario a lo que esperaban, no estaba llorando ni suplicando. En cambio, sentía una extraña calma mientras observaba el espectáculo de Ellen. Ingrata bruja, continuó ella con su berrinche. ¿Cómo te atreves a acusar a mi David de querer robarte tu dinero? Él merece esa herencia más que tú. Casi solté una carcajada por la ironía. Apenas unas horas antes, había descubierto su elaborado plan para transferir mi herencia, el dinero que me dejó mi abuela, a una cuenta que ellos controlarían. Una cuenta registrada, convenientemente, a nombre de Jessica, la mujer que ahora se aferraba al brazo de mi esposo. Mamá, no desperdicies tu aliento, dijo David, con la voz goteando desprecio. Siempre he estado paranoica con su preciosa herencia. Por eso tuvimos que ser creativos. Creativos. Así llamaba él a reunirse en secreto con abogados para falsificar mi firma. Creativo era su modo de describir que planeaba casarse con su amante sin divorciarse de mí primero, solo para impedir que reclamara mi parte de los bienes maritales. Con total calma, recogí mi bolsa del pasto. Tienes razón, Ellen. Debería irme. Mi respuesta serena claramente los descolocó. Esperaban lágrimas, drama, tal vez una escena que pudieran usar en mi contra después. ¿Eso es todo? Intervino Jessica por primera vez, su joven rostro lleno de confusión. ¿Solo te vas a ir? Sonreí, recordando la memoria USB guardada con seguridad en mi bolsillo. Sí. Eso es exactamente lo que voy a hacer. 3 horas antes había llegado a la mansión para nuestra cena familiar semanal. Todo parecía normal, Ellen consintiendo a David como siempre, y mi suegro George enterrado en su periódico. Pero cuando fui a usar la computadora de Ellen para imprimir unos documentos del trabajo, encontré algo interesante, correos entre ella. David y un abogado discutiendo cómo transferir los bienes de Anna sin que ella lo supiera. El plan era elaborado. Habían estado reuniendo mi información personal por meses, practicando mi firma, incluso tenían a un notario en su nómina. El paso final era hacerme firmar lo que yo creería que eran papeles de renovación de la casa, pero en realidad serían documentos que transferían mi herencia a Jessica. Lo que no sabían era que yo llevaba semanas sospechando que algo andaba mal, el repentino interés de David en la herencia de mi abuela, sus llamadas misteriosas, las preguntas inusuales de Ellen sobre mis cuentas bancarias. Todo apuntaba a algo turbio. Así que tomé precauciones. Cámaras ocultas en nuestra casa grabaron las reuniones nocturnas de David con Jessica y su madre, donde planeaban todo con detalle. Mi teléfono grabó cada conversación en la que Ellen me preguntaba con disimulo sobre mis finanzas. Y lo más importante, ya había movido mi herencia a un fideicomiso al que solo yo tenía acceso. ¿Crees que eres muy lista? Escupió Ellen mientras caminaba hacia mi auto. Pero no eres nada sin esta familia. O nada. Me giré una última vez. Ya veremos, Ellen. Dame 3 meses. Solo 3 meses. David se rió. ¿3 meses para qué? ¿Para suplicar perdón? Ah, no, respondí, encendiendo el auto. 3 meses para que entiendan exactamente lo que han perdido. Mientras me alejaba, podía verlos por el retrovisor, Ellen gesticulando furiosa, David abrazando a Jessica. Probablemente todos felicitándose por haberse librado de mí tan fácilmente. No tenía ni idea de lo que se venía. Conduje directo a casa de mi mejor amiga, Olivia. Abrió la puerta antes de que pudiera tocar, con la preocupación marcada en su rostro. ¿Conseguiste lo que necesitabas? Saqué la memoria USB. Todo. Cada correo, cada documento falsificado, cada conversación sobre su pequeño plan. Me dejé caer en su sofá, dejando que por fin me cayera encima el peso del día. Y ni siquiera intentaron negarlo, Liv. Estaban orgullosos de su plan. Olivia se sentó junto a mí, con sus instintos de abogada ya encendidos. De entonces nos dieron todo lo que necesitamos. Las grabaciones, los correos,
los testigos, todo es admisible en la corte, asentí, pensando en los siguientes pasos. Había pasado semanas preparándome para este momento, asegurando mis bienes, reuniendo pruebas, construyendo un caso imposible de refutar. Pero aún así, ver a David parado ahí con su amante, ver el verdadero rostro de Ellen tan expuesto, dolía mucho más de lo que esperaba. ¿Sabes qué es lo más irónico? Y dije, aceptando la copa de vino que Olivia me ofreció. Ellos creen que ganaron. Realmente piensan que me fui porque soy débil. Olivia sonrió, con un brillo feroz y protector en los ojos. Entonces claramente nunca conocieron a la verdadera tú. Así que, ¿cuál es el plan? Saqué mi celular, buscando entre mis contactos hasta encontrar el número que necesitaba. Primero, llamamos a Robert Harrison, el investigador federal que ha estado esperando pruebas del fraude financiero de Ellen. Y luego, dejamos que las fichas de dominó caigan exactamente donde las acomodé. ¿Y David y Jessica? Preguntó Olivia. Sonreí, pensando en el rastro de documentos que los vinculaba con el esquema más grande de Ellen. Eligieron su bando. Ahora se hundirán con el barco. Esa noche, mientras estaba en el cuarto de visitas de Olivia, revisaba fotos antiguas en mi celular. 10 años de matrimonio reducidos a simples pruebas en un caso de fraude. Pero al cerrar el álbum de fotos y abrir mi correo para contactar al investigador Harrison, me sentí más fuerte que en años. Ellos pensaban que me estaban destruyendo. En realidad, me habían liberado para acabar con todos ellos. Que disfruten su victoria por ahora. En 3 meses, sabrían exactamente con quién se estaban metiendo. Las primeras señales de que algo andaba mal aparecieron justo 2 semanas después de que me fui. Estaba tomando café con Olivia cuando mi celular vibró con un mensaje de texto de mi suegro, George. Ana, necesitamos hablar. Algo no está bien con las cuentas de la empresa. Le mostré el mensaje a Olivia, quien alzó una ceja. Justo a tiempo, murmuró. Lo que George había descubierto era apenas la punta del iceberg. Durante años, Ellen había estado usando la empresa familiar de bienes raíces para ejecutar un sofisticado esquema de fraude. Mis pruebas no solo demostraban su plan para robar mi herencia, revelaban un patrón de manipulación financiera que se remontaba décadas atrás. Le respondí con un simple texto. Pregúntale a Ellen sobre el trato de Riverside Properties. Minutos después, mi celular se llenó de llamadas. Primero George, luego Ellen, y finalmente David. Las ignoré todas, sabiendo exactamente lo que habían encontrado. La operación de Riverside Properties fue el mayor error de Ellen, y la documentación que reuní probaba que había desviado casi $2 millones mediante contratos de renovación falsos. Tu suegra ha estado ocupada, dijo el investigador Harrison durante nuestra reunión esa tarde. Extendió los documentos sobre su escritorio, cada página revelando otra capa de fraude. ¿Y tu esposo estuvo ayudándola activamente a encubrir todo? Asentí, observando cómo agregaba mis pruebas a su grueso expediente. Se descuidaron cuando empezaron a planear el robo de mi herencia. Dejaron vulnerables todos sus otros registros. Señora Collins, dijo Harrison, inclinándose hacia mí con expresión seria. Esto se va a poner feo. ¿Está preparada? Pensé en el rostro furioso de Ellen, la sonrisa de David, la mirada confundida de Jessica. Ellos lo hicieron feo cuando decidieron robarme todo. Al día siguiente, agentes federales llegaron a la oficina de Ellen. No estuve ahí para verlo. Pero una colega de Olivia que trabajaba en el mismo edificio describió cómo se la llevaron escoltada, gritando que todo era un malentendido. Esa misma tarde, David me llamó. Su voz ya no sonaba arrogante. ¿Qué hiciste? Soltó. Arrestaron a mamá. Yo no hice nada, David. La investigación federal sobre el fraude de Ellen lleva meses en marcha. Solo dejé de ayudar a encubrirla. Estás mintiendo. Tú lo planeaste. Podía oír a Jessica de fondo preguntando qué estaba pasando. No, David. Tu madre lo planeó cuando decidió robarle a su propia empresa. Y tú lo planeaste cuando la ayudaste a esconderlo. Yo solo dejé de ser cómplice. El silencio al otro lado fue ensordecedor. Ah, y David, añadí, tal vez quieras revisar esos documentos que firmaste el mes pasado, los del supuesto proyecto de renovación. Ya fueron entregados a la investigación. Colgó sin decir otra palabra. En las semanas siguientes,
La verdad sobre los fraudes de Ellen salió a la luz de forma espectacular. Los periódicos locales publicaron historias sobre la caída de la prominente familia de bienes raíces. Ex-empleados comenzaron a presentar sus propias pruebas de fraude. Incluso George, al darse cuenta del alcance del engaño de su esposa, empezó a cooperar con los investigadores. Jessica fue la primera en desaparecer, dejando a David con nada más que un mensaje de texto. Esto no es lo que yo firmé. Al parecer, la promesa de mi herencia no valía enfrentarse a cargos federales por fraude. Observé todo desde lejos, concentrándome en reconstruir mi vida. Olivia me ayudó a encontrar un nuevo departamento, y me sumergí en mi trabajo, dejando que los investigadores se encargaran del resto. Entonces llegó la llamada que había estado esperando. Señora Collins, la voz de Harrison sonaba triunfante. Hemos congelado todas sus cuentas. Las pruebas que usted entregó nos llevaron a otros 6 esquemas de fraude. Están enfrentando condenas muy serias. Me senté, sintiendo como el peso del último mes se levantaba de mis hombros. Y David, añadió, su esposo ha sido acusado como cómplice. Encontramos sus huellas en todos los documentos falsos. Está viendo entre 5 y 10 años de prisión. Esa tarde, mientras veía el atardecer desde el balcón de mi nuevo departamento, mi celular se iluminó con un mensaje de Ellen. Incluso bajo arresto domiciliario, no podía evitar intentar tener la última palabra. Has destruido a esta familia. Espero que estés feliz. Pensé en responderle, en señalarle que fue ella quien destruyó a su propia familia con su codicia y manipulación. Pero simplemente bloqueé su número. Habían pasado 2 meses desde aquel día en el jardín. 2 meses de ver cómo el karma les entregaba exactamente lo que merecían. Pero mientras contemplaba las luces de la ciudad, me di cuenta de que no me sentía victoriosa. Me sentía en paz. Ellos intentaron quitarme todo. Pero al hacerlo, me dieron algo invaluable. Libertad de su toxicidad y la fuerza para defenderme. Tomé mi copa de vino, pensando en cómo todo podría haber sido distinto si George hubiera detenido a Ellen años atrás. Pero el pasado era el pasado. El futuro, en cambio, se veía sorprendentemente brillante. Faltaba solo un mes de los 3 que había prometido, y ya su pequeño mundo perfecto se había hecho pedazos. Pero aún faltaba la pieza final de mi plan. Y para eso, solo necesitaba hacer una última llamada telefónica. Hola, dije cuando la línea se conectó. Habla Anna Collins. Me gustaría agendar una cita para comprar Riverside Properties, la ironía no se me escapaba. La misma propiedad que había expuesto el fraude de Ellen ahora se convertiría en el cimiento de mi nuevo comienzo. Que sigan pensando que ganaron aquel día en el jardín. Su victoria duró exactamente 2 semanas. La mía, duraría toda una vida. La marca de los 3 meses llegó en una fresca mañana de otoño. Estaba de pie frente al juzgado, acomodando mi blazer mientras los reporteros se agolpaban en las escalinatas. Ese día era la audiencia de sentencia de Ellen, y los medios estaban ansiosos por cubrir la caída de una de las familias más prominentes de la ciudad. ¿Lista para esto? Preguntó Olivia a mi lado, con su portafolio en mano. Asentí, observando cómo David y su padre llegaban por separado. David ya no se parecía en nada al hombre arrogante que se había parado con su amante 3 meses atrás. Sus trajes de diseñador habían sido reemplazados por uno barato y mal ajustado. Su caminar confiado ahora era un paso derrotado. La audiencia se desarrolló exactamente como esperábamos. Ellen, a pesar de sus lágrimas y súplicas por clemencia, fue sentenciada a 8 años en prisión federal. El juez fue especialmente severo debido a sus intentos de culpar a otros por sus crímenes, incluso un último y desesperado esfuerzo por decir que yo había orquestado todo. Señora Harrison Collins, dijo el juez, dirigiéndose a mí después de anunciar la sentencia. El tribunal reconoce su cooperación para exponer este fraude. Su herencia permanecerá protegida bajo el fideicomiso que estableció. Atrapé la mirada venenosa de Ellen desde la mesa de los acusados. No era así como había imaginado las cosas cuando arrojó mis pertenencias sobre su jardín. David fue sentenciado después, 5 años por su participación en el fraude. Mientras lo escoltaban fuera, me miró una última vez. Nunca pensé que pelearías, dijo en voz baja. Ese fue tu primer error, respondí. Afuera del juzgado, George se me acercó. Parecía haber envejecido años en solo 3 meses, con el estrés marcado en las profundas líneas de su rostro. Ana,
Sé que ahora no significa mucho, pero de verdad lo siento. Observé al hombre que se quedó callado mientras su esposa y su hijo planeaban robarme todo. Tienes razón, George. No significa mucho ahora, pero tal vez algún día lo haga. Esa misma tarde tuve una última reunión, la firma final de la compra de Riverside Properties. La ironía no pasó desapercibida para nadie cuando presenté la oferta ganadora por la propiedad que había expuesto el fraude de Ellen. Planeo transformarla en vivienda asequible para sobrevivientes de violencia doméstica. Un proyecto que borrará el legado tóxico de Ellen y lo convertirá en algo significativo. Vaya 3 meses, comentó Olivia esa noche mientras celebrábamos. Dijiste que se arrepentirían, pero creo que ni tú esperabas todo esto. Removí el vino en mi copa, pensando en todo lo que había pasado. Creían que me estaban castigando aquel día, echándome como si no valiera nada. Pero en realidad me dieron exactamente lo que necesitaba. El empujón para dejar de protegerlos de sí mismos. Al día siguiente, el periódico local publicó una última nota sobre el caso. El titular decía: expuesto esquema de fraude familiar. Se hace justicia. Debajo había una cita del investigador Harrison. A veces, las personas que creemos víctimas resultan ser las más fuertes entre nosotros. Guardé un ejemplar, no como recordatorio de su traición, sino de mi propia fuerza. 3 meses lo habían cambiado todo. Pero el cambio más grande estaba en mí. Ya no era la mujer que ellos pensaron que podían desechar. Ahora era alguien más fuerte. Alguien que luchó. Mi celular vibró con un mensaje de un número desconocido. Era Jessica. Debí haberlo sabido. Lo siento. Borré el mensaje sin responder. Su disculpa, como las artimañas de Ellen y la traición de David, pertenecía al pasado. Mi futuro estaba frente a mí. Y por primera vez en años, estaba emocionada por verlo venir. Esa noche, de pie en el balcón de mi nuevo departamento, levanté una copa para mí misma. Por estos 3 meses, susurré a las luces de la ciudad. Y por todos los años que vienen. Ellos habían intentado escribir mi final aquel día en el jardín. En cambio, solo escribieron el suyo. Mi historia apenas comenzaba. Los documentos finales llegaron una semana después. Mi divorcio era oficial. Los bienes de Ellen, confiscados. Y Riverside Properties, era mío. Al firmar el último documento, recordé las palabras de Ellen. No eres nada sin esta familia. Tenía razón en una sola cosa. No eran nada como su familia. Y eso, resultó ser mi mayor fortaleza.